Voces Online Radio presenta Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Hoy estamos reunidos otra vez aquí en Entre Amigos con el Dr. Córdoba por Voces Online Radio. Te recuerdo que nuestro programa está en YouTube, donde me gustaría que nos dieras un like, ¿sí? Si te gusta el programa, suscríbete, nos vas a ayudar a estar dando la promoción de estos programas que son de orden profesional, con temas muy importantes, tanto para el área médica como el público en general. Si quieres, nos puedes seguir también en Spotify, donde este programa se graba y tú puedes estar haciendo las cosas, y si te gustó, ¿por qué no estarlo escuchando? Y en nuestras plataformas de Facebook, Dr. Córdoba Entre Amigos y Voces Online Radio. Hoy el doctor Luis Carlos Reyes Luis Carlos Reyes Guajardo, disculpen, es el invitado de hoy, y él es ginecobstetra, egresado del Hospital Universitario de Nuevo León, hace medicina materno-fetal por la Universidad de Monterrey, es miembro de la Sociedad Médica de Ginecología y Obstetricia de Nuevo León y está certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la ética médica en la práctica de ginecología y obstetricia. Luis Carlos, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y hablar de este tema un poquito difícil, controversial, que involucra tanto al médico como a la población que son los pacientes, ¿verdad? Sí, así es, doctor. Bueno, antes que nada, pues agradecerle la oportunidad por tenerme aquí y poder hablar de este tema que, como usted menciona, pues llega a ser a veces un poco controversial, sobre todo en la práctica de la ginecología y obstetricia. ¿Qué es, para hacer una introducción, qué es la ética médica en ginecología y obstetricia? Mire, doctor, podríamos definir la bioética como esa rama de la filosofía que se encarga del estudio y del comportamiento humano. Podríamos decir que la ética nos habla del discernimiento de aquello que es bueno y aplicado a las ciencias biológicas, y en particular en el caso de la obstetricia, de la ginecología y obstetricia, pues tiene una importancia en particular, ya que hablamos de la transmisión de la vida y por lo tanto de la mujer que la gesta, tanto del producto que viene en camino como de la mujer que gesta dicho embarazo. Entonces sí, la bioética es un tema que a lo mejor no se aborda con tanta frecuencia, o que no en las escuelas de medicina no nos enseñan con mucha profundidad, pero que finalmente es muy importante, porque en cada acto médico que nosotros hacemos en nuestra consulta privada, obviamente nos enfrentamos a decisiones que a veces no son fáciles de tomar y que tenemos que optar siempre en el mejor interés de la paciente. Sí, esto es muy, muy difícil en la toma en algunas ocasiones de estas decisiones que se deben de tomar, y todo es en bien del paciente. En bien del paciente, en bien de la profesión, en bien del médico. Así es, y del producto que viene en camino. Entonces, hablando como introducción, podríamos definir 4 aspectos básicos en el acto médico de la obstetricia, empezando por el primero de ellos, que es la autonomía. La autonomía se refiere a la capacidad y el derecho de la paciente de definir y de decidir sobre su propio tratamiento, y este aspecto lo tiene que hacer en función de la información que nosotros le brindemos. Es decir, una paciente no va a poder tomar una decisión suficientemente correcta si a lo mejor no está bien informada, y ahí es responsabilidad del ginecólogo informar muy bien a la paciente acerca del tratamiento y de las opciones que tiene sobre el mismo. Entonces la autonomía sería, digamos, el primer aspecto básico, hablando de la bioética. Otro aspecto muy importante después de la autonomía es la beneficencia. ¿Y a qué me refiero con esto? Es básicamente hacer el bien. Implica hacer el bien a la paciente y actuar en su mejor interés. Y esto se refiere sobre todo a la calidad en la atención, es decir, que todas las decisiones que tomemos estén basadas en evidencia científica, y que esto obviamente pues va en beneficio de la paciente. Otro aspecto importante
después de la autonomía y la beneficencia, es la no maleficencia. ¿Y a qué me refiero con esto? A no hacer daño, básicamente. Si quisiéramos un ejemplo práctico, por ejemplo, el momento de un parto. Hay muchas pacientes que están preocupadas por ciertos procedimientos, por ejemplo, la episiotomía, que a veces nos enseñaron que en un parto a la mayoría de las pacientes les hacíamos el corte en la vagina, que es para evitar o prevenir un desgarro, digamos. Sin embargo, ya conforme ha avanzado el tiempo y en la práctica, las buenas prácticas, sabemos que no todas las pacientes requieren, por ejemplo, una episiotomía, que es finalmente este corte. Hay sus indicaciones muy precisas para eso. Y bueno, pues básicamente es eso, no hacer daño. Entonces tenemos autonomía, la capacidad de la paciente de decidir, beneficencia, hacer el bien, no maleficencia, no hacer daño, y por último hablaría de la justicia. Y la justicia se refiere a que el acceso a la salud sea para todas, que todas las pacientes, independientemente de su estatus social o capacidad económica, tengan, por ejemplo, acceso a métodos anticonceptivos, que tengan acceso a una atención digna. Entonces serían estos 4 principios que rigen la bioética: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Esos serían, digamos, los principios que deben de regir el buen actuar en la práctica de la medicina en general y de la obstetricia en particular. Fíjate qué bien y qué claro estás exponiendo esto. A mí me interesa mucho lo de la autonomía, donde la persona tiene el derecho de que le expliquen, Correcto. de que le expongan su problema, una persona que tenga la capacidad de poderlo hacer, y la otra, la autonomía de ella misma, de decidir si requiere, si acepta ese tratamiento y si lo acepta con él o lo acepta en otro grupo. O sea, esto es fabuloso, ¿no? De hablar de la autonomía que pudieran tener tanto el paciente como en este caso también lo podemos voltear hacia el médico. Es correcto, sí. Sí, de decir, ok, tienes este problema, pero yo tengo autonomía de no poderlo atender, no quiero atenderlo porque no tengo la capacidad, estaría actuando quizá un poco no bien con beneficencia, sino... Y ese es un acto de honestidad. Sí. Porque hay situaciones en las que a veces uno no es honesto y, o sea, una persona puede a lo mejor no ser suficientemente honesta respecto a un tratamiento que le puede dar, y estaríamos pues rompiendo ese principio básico en la atención. Por ejemplo, hablando de la beneficencia, es por ejemplo cuando uno indica una cesárea. Y esto es muy controversial porque pues las indicaciones a veces son un poco relativas, aunque hay sus indicaciones muy específicas. Pero a veces hay pacientes que dicen, es que yo quiero tener un parto, y a fuerzas pero te dicen que quieren tener un parto, pero tú sabes que a lo mejor viene sentado, viene pélvico el bebé, a lo mejor es una paciente que ya tiene antecedentes, tiene cesáreas previas. Entonces ahí es responsabilidad del médico informar a la paciente sobre los riesgos y beneficios de una cosa u otra, y obviamente está en decisión de ella atenderlo, y como usted menciona, también la responsabilidad del médico si decide atender a la paciente o no. Sí, esto es muy claro y muy preciso, porque de ahí yo creo que de la autonomía va a ser los siguientes puntos, que es la beneficencia, la maleficencia, la no beneficencia y la justicia. Y la justicia, sí. Entonces, aquí se parte. Cuando se está en este punto y se está teniendo la intervención, el interrogatorio, la entrevista con la persona enfrente, que es el paciente, tiene que haber en algunas ocasiones alguna información que es muy precisa y que tiene que ser guardada. Eso sería la confidencialidad y la privacidad. ¿Cómo se vería esto? Es correcto, doctor. Sobre todo en el campo que es de nosotros, que es la obstetricia, se tocan temas a veces que son muy íntimos. Estamos hablando, por ejemplo, durante el interrogatorio, cuando preguntamos sobre los hábitos sexuales, si la paciente, el número de parejas, etcétera, etcétera, o antecedentes de infecciones de transmisión sexual. Y entonces aquí es muy importante mantener esa confidencialidad, que la paciente tenga la seguridad de que su información no va a ser bajo ningún motivo compartida
sin su consentimiento a otras personas, salvo que sea una cuestión de seguridad y solamente para lo que concierne a su tratamiento con otros colegas. Entonces, la confidencialidad y la privacidad ayudan a favorecer la relación médico-paciente. Es decir, si la paciente tiene la seguridad de que su información es obviamente personal en el expediente clínico, ella va a tener mayor confianza de brindarnos la información necesaria y de no reservarse información que pueda ser importante para su tratamiento. Fíjate, esto nos lleva a la pregunta de decir, oiga, fíjese que yo tengo un problema de tipo legal. Si acude con usted para solicitar alguna información, porque el caso así lo lleva y que se involucra algo de medicina, esta confidencialidad, ¿hasta dónde llega? ¿Tiene que venir una orden judicial para poder dar información? Sí, hasta donde yo tengo entendido. Quiero mencionar que obviamente no soy como experto en temas así legales, sin embargo, sí, el médico sí se enfrenta a veces a una disyuntiva entre hasta dónde cuidar la información de la paciente y ser muy, muy precisos por ejemplo, en casos como agresiones sexuales, como temas, por ejemplo, de cuando una paciente llegan a veces a pedir, por ejemplo, interrupción del embarazo, etcétera, etcétera, pues hay que tener cuidado con las cuestiones legales, efectivamente. Sí, pero es muy, muy delicado esto. Y fíjate, sí, de esto hay que ser una situación de aceptar y no aceptar. Estaríamos dando un consentimiento de lo que pues me proponen como yo como paciente y el médico como médico me está informando de algo, y esto sería un consentimiento informado. ¿Cómo se habla de este consentimiento? Bueno, el consentimiento informado es muy, muy importante, tanto en la cuestión legal, porque realmente en el expediente debe de estar incluido un consentimiento informado de cada procedimiento que hagamos, sobre todo en el caso de las cirugías, en el que debe ser muy preciso el procedimiento que se le va a hacer a la paciente, explicarle las opciones de tratamiento, cuáles son los riesgos y beneficios, y sobre todo asegurarnos que la paciente lo entienda, es decir, que ella sepa y comprenda lo que se le está explicando y que pueda tomar ella una decisión informada. Entonces sí, tenemos que hacer hincapié en que la paciente tenga la confianza de preguntar todas las dudas que tenga al respecto de lo que se le va a hacer, llámese una cesárea, una atención del nacimiento, un procedimiento menor, una cirugía. Debe de existir un consentimiento informado que al mismo tiempo nos va a proteger también al médico frente a cuestiones legales, y es un derecho que tiene la paciente a realizar. Esto es difícil de entender, y a veces en el área médica pues como que no se toma muy en serio y hacer estos procedimientos de consentimiento, y es tanto beneficio y protección para el paciente como para el médico que está haciendo el manejo. Sí. Este consentimiento se puede decir que empieza entonces desde la entrevista. Es correcto. Desde la entrevista, para evitar el manejo de conflicto de intereses. Sí, bueno, el conflicto de interés es algo que pues ha existido en las diferentes áreas de la salud, y en el que a veces los médicos nos podemos ver involucrados, y ahí tiene que ver mucho pues obviamente la ética personal de cada médico. El conflicto de interés puede existir, hablando de un caso muy, muy práctico, cuando por ejemplo un laboratorio promueve o da un beneficio al médico por promover sus productos, y que por lo tanto si ese médico receta o indica para obtener un beneficio. Cuando nosotros priorizamos un beneficio propio en lugar del de la paciente, pues ahí estamos entrando en un conflicto de interés, y definitivamente pues eso no es aceptable. No podemos tener un conflicto de ese tipo, y tenemos que ser muy claros con la paciente al respecto para que ella tenga la confianza de que lo que le estamos brindando es en su propio beneficio y no porque nosotros obtengamos un beneficio personal o particular. O sea,
que no está peleado con eso, que a veces el médico pueda obtener un beneficio, pero siempre y cuando se priorice el beneficio de la paciente. Por ejemplo, a mí me ha llegado a tocar, si le puedo hablar de un caso personal, en el caso de un laboratorio que se acercó conmigo para que se ofreciera la donación de células madre, la recolección de células madre de cordón umbilical. Y pues ellos te ofrecen obviamente un incentivo, le llaman. Y obviamente ya está en decisión del médico pues aceptar. En mi caso personal yo no considero que sea ni necesario ni en mayor beneficio de la paciente, y pues respetuosamente decliné esa oferta, ¿verdad? Sí. Pero la verdad es que usted no me dejará mentir, constantemente nos vemos envueltos en situaciones que pueden caer en ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí, son situaciones o medios de cómo obtener una propuesta de mi trabajo, Sí. y que ese trabajo sea beneficiado para el paciente, para el laboratorio y para la persona que lo está ejerciendo la acción. Entonces eso es parte importante para evitar este conflicto de intereses que a la larga pudiera traer consecuencias en cuanto a una situación ética, ¿no? Sí, sí es, y ahí llegaremos al siguiente punto, que es sobre la relación médico-paciente. Así es. Y esta relación médico-paciente se va a ver fortalecida cuando hay una confianza, es decir, cuando la paciente sabe que estamos actuando, como ya lo mencionamos, en su mejor interés, y que no hay a lo mejor un conflicto de interés. El respeto, es decir, el entender que estamos hablando pues con un ser humano, ¿verdad?, que tiene sus propios valores, que tiene sus propias creencias, llámense morales, religiosas, etcétera, y tenemos que mantener ese respeto y tener también algo que se llama empatía, es decir, ponernos en el lugar de la otra persona, porque de esa forma podemos establecer una mejor relación médico-paciente, y la paciente va a poder confiar más y poder tener una mejor apertura hacia su médico, una mejor adherencia por lo tanto al tratamiento, y finalmente pues una resolución del conflicto, del problema que tenga. ¿Cómo se mantiene esta relación médico-paciente? Pura comunicación, ¿no? Comunicación, exactamente, hablar, o sea, que la paciente tenga la seguridad de que su información es confidencial, de que su médico está actuando en su mejor interés, y siendo claros, siendo honestos, o sea, no teniendo tener una comunicación activa con la paciente. Sí, esto es informarle a la gente que debe de tener un foro abierto. Ajá. Para discutir cada problema, cada situación que traiga el paciente, un foro donde se haya que presentar preguntas y respuestas, un foro abierto donde se tenga que utilizar en algunas ocasiones algunos folletos, algunas imágenes para explicarle al paciente, que tenga desde la información, el consentimiento que se le está dando bien informado, para que ella acepte o rechace este procedimiento y evitar algún conflicto de interés que pudiera ella estar quizá teniendo como insinuación en algunos casos. Sí, y hay otro aspecto que a mí me gustaría mencionar, que se refiere a la objeción de conciencia. Nosotros como ginecólogos, bueno, yo no sé en la práctica de los demás, pero con cierta frecuencia llegan pacientes, a veces adolescentes, embarazadas, con un embarazo no planeado. La mayoría de los embarazos finalmente son no planeados, pero eso no quiere decir que sean no deseados. Hay algunas ocasiones en las que sí, un embarazo a veces es no deseado, y ahí es donde entra a veces la petición de la paciente. ¿Sabes qué? Es que yo quiero interrumpir este embarazo, ¿verdad? Entonces, pues ahí entra obviamente mucho la cuestión ética, médica y legal. Finalmente, si nos atenemos al principio de autonomía, pues la paciente
debería a lo mejor de poder decidir. Sin embargo, en este caso, en el caso particular de la interrupción del embarazo, que interrupción es un eufemismo, porque se interrumpe algo que se puede reiniciar. En el caso del aborto, no estamos haciendo una interrupción, es una terminación. Entonces, no es lo mismo. De entrada, pues aquí en Nuevo León sabemos que no es legal. No es legal algo así, y eso pues lo tiene que tener muy claro la paciente. Hay entidades en el país en las que sí es legal a partir hasta cierta edad gestacional, digamos hasta las 12 semanas en el Estado de México, si no me equivoco, en la Ciudad de México, ahí lo pueden hacer. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, se hiciera legal en los 32 estados? Pues ahí es donde entraría la objeción de conciencia. En mi particular punto de vista, nuestra misión es proteger la vida, y por lo tanto, pues el médico debería de tener la capacidad de objetar y no hacer un procedimiento que no esté indicado. Si estuviéramos hablando de un embarazo ectópico, un embarazo que no es viable, un aborto diferido, un embarazo que ya no tiene frecuencia, pues entonces ahí sí se podría hacer. Pero cuando estamos hablando de viabilidad, pues entonces ahí ya es donde entra la objeción de conciencia, donde el médico debería de poder decidir y a lo mejor ceder el caso a otro colega. El problema sería, por ejemplo, en una institución. En una institución que pertenece al Estado, y si una paciente va a solicitar algo así, bueno, pues entonces ¿dónde queda la capacidad del médico de decidir hacer o no hacer algo que a lo mejor no vaya en consonancia con sus valores? Sí. Entonces, bueno, es algo complicado. Fíjate, y hablando de esto, la ética en la reproducción asistida, porque ahora ha cambiado la perspectiva de vida de las gentes. Se propone tener una profesionalización por parte de hombres y de mujeres. En este caso, la mujer está postergando su fertilidad y se llega a tener ya después el apoyo de una reproducción. ¿Qué podrías comentar de esto? Sí, bueno, como usted lo menciona, entre los últimos años, entre más preparación tenga una mujer, más va postergando su fertilidad. Y a veces, sabemos que a partir de los 35 años, pues empieza a declinar un poco la fertilidad y van a solicitar reproducción asistida. Quiero mencionar que no es mi especialidad. Yo soy perinatólogo, medicina materno-fetal. Sin embargo, los biólogos de la reproducción, pues sí, se enfrentan obviamente a muchos aspectos éticos, muchos dilemas. Por ejemplo, estoy hablando de la congelación de embriones. Es decir, ¿qué se hace con esos embriones? Porque si habláramos de la polémica en dónde inicia la vida, si hablamos que es desde la concepción, pues entonces estamos hablando de un ser, ¿verdad? ¿Cómo se van a escoger? ¿Bajo qué criterios? ¿Se van a tomar en cuenta aspectos genéticos? Son realmente muchos factores. Otro aspecto importante al que se enfrenta los biólogos es, por ejemplo, la maternidad subrogada. De hecho, tengo entendido que en el Estado no está aún claramente legislado y no hay como una base en la que nos podamos orientar. Entonces, bueno, ahí tiene mucho que ver el aspecto del biólogo de la reproducción para que todas las partes, es decir, donantes de óvulos, madres gestantes o aquellas que van a prestar su útero, tengan muy en claro todas las cuestiones legales y aspectos, y respetar su voluntad. Sí. Y bueno, mucho asesoramiento psicológico también, ¿verdad? Porque no es sencillo este tipo de casos. Es muy difícil para la mujer, yo creo, el poder ser un útero prestado. Y obviamente ahí intervienen aspectos económicos,
personales, familiares. Hay veces, me ha tocado que a veces pacientes escogen hermanos para ser donantes o para hacer... realmente cada caso es muy, muy particular. Y bueno, pues tenemos que respetar pues la dignidad de las personas en general. ¿Qué concluimos de todo esto? De toda esta plática, de saber qué es lo que tiene de beneficio el poder orientar a la paciente, el poder tener un consentimiento informado, el de tener la autonomía, el dar beneficencia, el ser justos, el no dañar al paciente. Sí, bueno, aquí yo lo que diría es simplemente tener presentes estos conceptos. Comprender que, por ejemplo, digamos, en una unidad de urgencias, vamos a hablar porque para nosotros a veces es muy fácil hablar de ciertos temas, pero si, por ejemplo, hablamos de un obstetra que está en una unidad de urgencias y que se presenta, por decir, una mujer con 23 semanas de embarazo, ruptura de membranas, o a lo mejor un cervix incompetente, hacemos cerclaje, desahuciamos a ese bebé, hasta qué punto hablamos, por ejemplo, de la viabilidad, en qué semanas podríamos decir vamos a darle oportunidad de sí o no, y a veces esas son decisiones que se tienen que tomar ya, ¿verdad? Y el médico no siempre tiene el apoyo de un comité de ética que le pueda asesorar al respecto. Entonces creo que es importante tomar en cuenta pues todos estos factores. Así es. Y pues para actuar en beneficio tanto del paciente como del médico, que también pueda sentirse apoyado al respecto. Y que el paciente tenga el sentimiento de que tiene la oportunidad de expresarse, de solicitar información y de aceptar o rechazar esta información que se le da. Es correcto. Así es. Sí. Luis Carlos, muchísimas gracias. Un tema muy controversial, muy claro que lo has expuesto, muy bonito, muy desmenuzadito para que la gente lo entienda, y a ustedes esperamos que les haya gustado este programa y que nos estés escuchando todos los martes aquí, ya sea que nos conectemos por Zoom a otra ciudad o estar aquí presentes en vivo con todos ustedes. Le agradezco al doctor Luis Carlos Reyes Guajardo su estancia. Un placer. Yo soy Roberto Córdoba, en el audio control Alex Rivera, y transmitiéndonos por las cámaras mi buen amigo Ever Alaniz. Nos vemos aquí la próxima semana, y te recuerdo, danos un like si te gusta en YouTube. Hasta pronto. Voces Online Radio presentó Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Escúchanos en la próxima emisión.